Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a hablar de un tema fascinante, los cuentos de hadas. Sí, los cuentos de príncipes y princesas, de dragones, de ogros, los cuales nos van a traer un montón de información súper interesante para conocernos a nosotros mismos. Seguramente te habrás preguntado alguna vez por qué estos relatos tan antiguos nos siguen influyendo e interesando el día de hoy. ¿Qué esconden sus historias? ¿Son beneficiosas o son dañinas para los niños? ¿Qué intenciones tenía Walt Disney al llevarlas a la pantalla grande? Te invito a que ingresemos en este mundo de fantasía para que conozcamos lo que se encuentra detrás de estos relatos arquetípicos. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. La mayoría de los cuentos populares no tienen un autor conocido. Han surgido de forma anónima en pueblos pequeños en donde al ir relatando una historia que puede haber sucedido en el lugar, se le van agregando elementos fantásticos que enriquecen y hacen más atractiva esas historias, perdiéndose con el tiempo el rastro de la historia original. Si analizamos cuentos de distintos lugares y tiempos, podemos ver que muchas historias se repiten aunque los personajes cambien en apariencia. Esto es porque esas historias son arquetípicas, es decir, que representan situaciones típicas a las que nos enfrentamos como seres humanos a lo largo de la vida, independientemente del lugar en el que vivamos, la cultura y la época en que suceda. El lenguaje de lo inconsciente es el mismo a lo largo y ancho del planeta. Los cuentos de hadas son relatos que permiten comprender el mundo anímico, por lo que no se les puede leer de forma textual y ubicar sus personajes en el mundo concreto, ya que su lenguaje es simbólico, es decir, que expresa mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Al leer e interpretar un cuento bajo el prisma de la realidad concreta o racional, todo se vuelve estereotipo, porque se pierde el aporte extra del lenguaje simbólico. Walt Disney conocía muy bien la importancia que tenían los cuentos de hadas y los cuentos populares para la mente infantil y para el desarrollo de la personalidad. Así como los hermanos Grimm en su momento recopilaron todos los cuentos populares de Europa porque intuyeron lo mismo que Disney, este usó el recurso del cine para darles vida de una nueva forma. Disney también reivindicó el valor de la fantasía, abriendo un parque de diversiones dedicado a ella, en la que los niños y adultos pueden ir a vivir sus fantasías en esta realidad. Cada cuento expresa historias típicas a las que debemos enfrentarnos como humanidad. Al igual que los mitos, el relato es universal. Estudiar un mito es como estudiar todo el cuerpo de una nación, pero si estudiamos un cuento de hadas es como estudiar su esqueleto. Esto quiere decir que el cuento de los 3 chanchitos con el lobo feroz, por ejemplo, puede ser útil para personas de Europa del Medioevo o americanos del siglo XXI. Como sucede en los sueños, el guión, personajes, escenario, etc., son representaciones anímicas del que sueña. La misma persona en los cuentos es el rey, la reina, el castillo, el dragón, el príncipe y la princesa. Por lo tanto, cuando se identifica a la princesa con una mujer y al príncipe con un varón, se está haciendo bajo la mirada concreta y reductivista, y el sentido profundo del cuento se rompe en 1000 pedazos. Los personajes representan arquetipos. Esta palabra tan antigua como es lo que desea transmitir, fue utilizada por Carl Gustav Jung para describir los componentes de lo inconsciente colectivo, los cuales fueron definidos como patrones o posibilidades de comportamiento, que a través de imágenes llegan a percibirse y gracias a las emociones llegan a realizarse. El ser humano se comporta de ciertas formas típicas por el hecho de ser humano, y estas formas están presentes en los arquetipos. Son como el ADN psíquico de la humanidad. Por ejemplo, un arquetipo presente en muchos de los cuentos de hadas es el de la madre, y en las distintas historias podemos verlo representado por todas las posibilidades de ser madre, que van desde la madre nutricia hasta la bruja malvada,
pasando por las hadas, la madrastra, incluso una cueva o ciertos animales, pueden ser representaciones de este arquetipo. El arquetipo presenta todas las posibilidades sobre un tema, sin hacer una valoración positiva o negativa de ellas. La bruja es tan necesaria como la hada madrina. Es la que moviliza la acción al poner límites y desafíos. ¿Sabías por qué los cuentos inician con la frase «en un lugar muy, muy lejano»? Justamente porque se refieren al inconsciente colectivo, el cual se encuentra lejos, muy lejos, más allá de los océanos y las montañas de nuestra psique. También, al finalizar los cuentos, lo hacen con una frase característica que puede ser «y colorín colorado, este cuento ha terminado», para dar lugar a la salida del mundo de las fantasías y que podamos volver a la realidad concreta. Todo cuento puede ser útil tanto para mujeres como para hombres, ya que en ambos se encuentran todos los arquetipos por igual. No hay arquetipos de la mujer o del hombre. Por ejemplo, el arquetipo materno está presente en ambos. La princesa existe tanto en la psique de una mujer como en la de un hombre, aunque en ambos se comporte de manera diferente. La princesa simboliza la energía femenina, que en el sentido taoísta se corresponde con el yin, que representa a la madre o a la tierra, el arquetipo del principio receptivo y pasivo. El príncipe simboliza la energía masculina, el yang, que representa el padre o el cielo, el arquetipo del principio creativo y activo. En Occidente se conocen como Eros y Logos, pero aún así se confunde la palabra femenino con mujer y masculino con hombre. Si bien para la mayoría de las mujeres su forma natural de relacionarse con el medio es a través del principio femenino y para la mayoría de los hombres lo es a través del principio masculino, hay algunos casos en que puede suceder lo contrario. Jung llamó ánimos a la personificación de lo inconsciente, arquetípica, que aparece en los sueños y fantasías de las mujeres. Es decir, que la mujer se relacionará con los elementos de lo inconsciente a través de su ánimus, de su energía masculina, y el hombre lo hará a través de su ánima, que representa la energía femenina. Estas figuras son complejos funcionales que se comportan de manera compensatoria de la personalidad externa. Esto es, como si fuesen personalidades internas con las características faltantes en la personalidad consciente y manifestada. En el hombre, el ánima es el ámbito de lo imaginario y encarna su modo de relación con lo inconsciente. Es el principio femenino yin que representa la oscuridad, la pasividad, la abnegación, lo irracional, lo receptivo, los sentimientos y las emociones. La princesa es pasiva, espera ser rescatada por el príncipe. Por lo tanto, un hombre que desee conectarse con su ánima debe realizar un largo viaje a través de lo inconsciente, sortear varias dificultades hasta llegar al castillo custodiado por el dragón, símbolo del complejo materno negativo, que debe morir para que la princesa pueda ser liberada. Y si una mujer quiere relacionarse con su ánimus, deberá conectarse con su esfera emocional, irracional e intuitiva, aguardando en la oscuridad de lo inconsciente a que se manifieste esa energía de acción, creatividad y luz. Jung hace hincapié en la necesidad de integrar y unificar los diferentes opuestos que se presentan en la conciencia, ya que esta es la tendencia y finalidad de la energía psíquica. Al comienzo de un cuento se halla un desequilibrio, por ejemplo, como en La Bella Durmiente, un principio femenino muy unilateralizado, la pasividad se extiende a todo el reino dormido, pero el principio masculino de la acción viene a compensar esta unilateralidad y despierta lo femenino al unirse con él. La unión de opuestos del final del cuento habla de la totalidad. No debemos quedarnos, como sucede actualmente, con la imagen del comienzo del cuento sin tener en cuenta su evolución y sobre todo debemos comprender el significado simbólico de las imágenes para no caer en esta creencia de que se tratan de estereotipos. Por todo esto, cuando veamos una imagen como la siguiente, recordemos que estas dos figuras se encuentran en nuestro interior y que la correcta relación entre ambas es fundamental para el equilibrio psíquico, individual y social. Bueno, espero que te haya encantado el programa de hoy.
Vamos a seguir haciendo un desarrollo de este tema porque es muy interesante y hay muchísimo para hablar. Podríamos desarrollar algún capítulo donde hablemos sobre un cuento en particular. Déjame en los comentarios qué cuento te interesaría conocer en profundidad, con qué personaje de Disney te identificas más, con cuál menos, o de algún cuento. Y bueno, si te ha gustado este capítulo, te pedimos que colabores con nosotros dejándonos un like, poniendo la campanita, suscribiéndote y compartiendo con toda la gente que también puede estar interesada en esto. Si querés dejarnos también un aporte económico, está buenísimo. Te dejamos los links acá abajo, que son de Patreon y de un cafecito. Así que te agradecemos un montón por ese aporte. A todos los que lo están haciendo, muchísimas gracias. Y vamos a tener en breve beneficios para todos los que aporten también desde allí. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.